Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente compartir el mensaje y de esta forma conocer más cómo nuestra iglesia se formó, qué son las cosas que han afectado a la iglesia, porque la iglesia verdadera es de Dios. Hay muchas iglesias con un montón de nombres, pero hay una sola iglesia, que son las que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús. Así que en esta parte vamos a tratar de esbozar cómo fue que la iglesia remanente falló en esa parte de la historia. Pero antes vamos a tener una oración. Oh bondadoso y santo Padre que está en los cielos, nuevamente estamos aquí ante su presencia, tratando de continuar con lo que ha sucedido con el remanente, la iglesia remanente de Dios, la que guarda los mandamientos. Y en esta ocasión vamos a tratar de esbozar, recordando episodios pasados, cómo su iglesia, después de haberse formado, fue bajando de aptitudes hasta que quedaron separados de las cosas celestiales. En su nombre lo rogamos y nos haga apertura en nuestra mente. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vale la pena que Cristo muriera por nosotros. Entonces voy a hacer la pregunta. Con esto voy a iniciar. ¿Vale la pena que Cristo muera por las cosas por las que usted vive? ¿Valdrá la pena? Detengámonos un momento. Volvamos a escuchar tranquilamente lo que les acabo de decir. ¿Vale la pena que Cristo muera por las cosas por las cuales usted vive y yo vivo? ¿Quién dijo esto? Leonard Ravelchi. Y él preguntó, ¿cómo respondería usted a esto? Digamos que quizás la iglesia primitiva llegó a ser lo que fue por pensar de esta manera. Hemos venido hablando del libro de los Hechos, que es un registro de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, cómo comenzó. Las historias, los milagros, aventuras misioneras, los mensajes que persuadieron a amigos y a enemigos por igual, que unieron a personas que no se podían ver. Todo esto, hermanos, es un reflejo de lo que Dios puede hacer
por un grupo de personas que se lleguen a entregar sin reservas bajo la dirección del Espíritu Santo. La pregunta que usted y yo nos vamos a hacer en este momento, ¿es así hoy en día la iglesia? Difícilmente encontramos iglesias así, como la verdadera iglesia descrita en el libro de los Hechos. Difícilmente. Pero usted me dirá, pero óigame, yo he ido a iglesias que me han invitado evangélicas, óigame, ahí se goza, ahí se brinca, y se hace, se baila, y se danza, pues, no se baila, se danza, y una serie de cosas. Entonces, ¿cómo es esto? Ya estuvimos hablando en vez anterior, que el Espíritu Santo es como una persona en nosotros, controla nuestros actos, nuestros momentos. Antes de continuar les voy a contar, porque lo que vamos a tratar es de hacer un poco de historia, qué pasó desde la ascensión de Cristo Jesús al cielo antes del año 100, después de Cristo. Cierta vez, una familia que ellos acostumbraban a ir a su iglesia, y iban el papá, la mamá, las dos hijas a los cultos. Pues uno de los momentos que ellos fueron, una de las noches, hubo un gran alboroto del Espíritu Santo, decían, que estaba llenando la iglesia y danzaban, brincaban y hacían y corrían para allá, hasta tiraban las Biblias para arriba. ¿Y qué sucedió? Cuando terminó todo aquello y fueron al carro, una de las hijas andaba preocupada junto con la otra. Dice, papá, te queremos decir algo, no me digan nada. Vengo con gozo, el Espíritu Santo me llenó, estoy lleno. Yo quiero seguir así mi vida. Por favor, no hablen, papá, es que es importante lo que te tengo que decir. ¿Qué me importa a mí que sea importante? Me interesa el Espíritu Santo que me llenó. Cómo gocé, cómo dancé. Y miren que estoy gordito, les decía. Pero cómo dancé. Porque el Espíritu Santo me posesionó casi más de una hora. Papá, te quería decir que se metieron en la casa y se llevaron casi todo, hasta el otro carro se lo robaron. ¿Cómo? ¿Y quién es esos atajos de sinvergüenzas, ladrones? Y digo hasta palabras soeces. Pregunto, ¿venía lleno del Espíritu Santo esta persona? No saben, el mundo no sabe lo que es el Espíritu Santo en su gran mayoría. Fíjense bien, si Dios quitase el Espíritu Santo de en medio hoy, un 99% de lo que se hace en las iglesias continuaría o no notarían la diferencia. No van a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque se está sintiendo un sentimiento como cuando uno baila. Yo recuerdo cuando yo bailaba, en mis años de mi juventud, me hacía un garabato bailando. Ay, la gente decía, qué bien baila, hermano. No me decían, hermano, qué bien baila, hermano, amigo, que baila muy bien usted. Yo no bailaba nada, lo que daba en brincos de rana. Eufórico. Entonces, digamos que un 99% de lo que hacemos en nuestra iglesia hoy no es llenura del Espíritu Santo. Y no notamos la diferencia. No obstante, si Dios hubiese quitado el Espíritu Santo de en medio de la primera comunidad cristiana, repito, un 99% de lo que ellos hacían había terminado inmediatamente. Esa iglesia primitiva comenzó a perder su primer amor antes del fin de los primeros 100 años, después de que vino Jesús a la tierra. O sea, en el siglo I. Hermanos, amigos, una vez que los apóstoles dejaron de existir,
gran parte de la vida. Ya por el año ya 95 ya estaba la iglesia que había perdido su espíritu. Por eso hay 7 iglesias. En Apocalipsis se habla de 7 iglesias. La última es la de la Odisea, que es la que estamos viviendo. ¿Y cómo es la iglesia de la Odisea? Todas fueron empeorando. Pero la iglesia de la Odisea es la que se mantuvo peor, creyendo que lo tenían todo ganado. Se cree rica, que lo sabe todo, que lo tiene todo. Entonces, la iglesia, después de muchos años, comenzó a menguar, a no llevar la palabra como Dios la debía. Llevaban el sábado de Dios, ya no. Muchas de estas iglesias, la mayoría, no guardaban el sábado, y es parte de los 10 mandamientos. Hermanos, la persona del Espíritu Santo se convirtió en una noción distinta de la iglesia primitiva. No era ni similar a aquella. En el siglo VI, la iglesia había apostatado completamente. Las tradiciones religiosas triunfaron sobre la palabra de Dios. La iglesia llegó a constituir como un imperio gobernante, pero que ya no se consideraba que habían unas fronteras que no se podían traspasar. Entonces la iglesia, hermanos, entró en un desierto durante más de 1200 años de la Edad Media. Fue una época de tinieblas ante los ojos de Dios, desprovista de casi totalmente del Espíritu Santo. Noten ustedes que el Antiguo Testamento, hay 400 al final del Antiguo Testamento, hay más de 400 y pico de años que no se supo nada. El movimiento que hubo en Alemania fue un movimiento metodista, comenzó en Inglaterra y luego surgió y se fue a un gran despertar en Estados Unidos a través de los años, que verdaderamente trataron de recuperar la plenitud del Espíritu Santo, que se inició con los apóstoles en aquel tiempo. Pero ya para el siglo XIX la cosa estaba, que supuestamente estaba llena ya, comenzando a llenarse del Espíritu Santo. Pero apareció un movimiento milerista, que fue la que dio lugar a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue el segundo gran despertar. Según la mayoría de las versiones, el segundo gran despertar comenzó en 1794. Estoy tratando de gozar historia. Con la iniciativa de un personaje que se llamaba Isaac Bakú, conocido como el concierto de oración Bakú. Hermanos, este despertar envió una invitación a la oración a todos los pastores de todas las denominaciones del mundo conocido. Las iglesias apartaron el lunes para orar y pronto hubo un reavivamiento en Nueva Inglaterra, luego en la frontera occidental, el denominado reavivamiento de Kentucky, en Estados Unidos, porque ahí fue donde comenzó. Recuerden que esta gente vino de Europa huyendo en el Mayflower, marcó el Mayflower, y ahí fue como Estados Unidos se levantó. Entonces, hermanos,
Esto afectó a las iglesias congregacionalistas, metodistas, bautistas, presbiterianas en todo el país. Dios utilizó predicadores como Lyman Beecher, Charles Finney, de manera poderosa para producir reavivamientos que duró décadas, ¿verdad? Esto, un reavivamiento que duró décadas, millones de personas se movilizaron, un movimiento carismático tremendo. Las iglesias experimentaron un crecimiento fenomenal de aquella época. Ese despertar continuó durante medio siglo completo más, en una sucesión de reavivamientos casi ininterrumpidos, en un despertar religioso tremendo. Y en consecuencia constituyó una era de evangelización sin precedentes en la historia de la nación de Estados Unidos y parte del mundo. Ese movimiento que les mencioné, que fue donde llevó a cabo nuestra iglesia adventista, el movimiento millerista, constituyó el punto culminante del segundo gran despertar. Pero se profundizó y causó, digamos, un impacto mucho mayor en la gente. Esta vez el despertar se convirtió en un fenómeno de orden mundial. América del Sur despertó y se arraigó en el estudio. Ya se puede decir por qué lo estoy llevando hasta este punto. Y se arraigó en el estudio de las profecías bíblicas entre 1840 y 1844, que fue cuando la iglesia no estaba formada, pero sí un grupo de creyentes creyeron que Cristo Jesús venía en 1844. Aquí parecía que todos se habían contagiado con la fiebre millerista que llegó hasta América del Sur. El deseo de que Dios se acercara se hizo tan tangible porque creían que Dios venía, que Jesús estaba viniendo. Tantos esperaban que Cristo viniera en 1844. En ese entonces Elena G. de White recuerda, ella estaba bien joven, que fue el año más feliz de su vida. Igual que ahora nosotros, yo estoy feliz en mi corazón, a pesar de los problemas. Cristo viene pronto, yo sé que pronto vendrá, porque ya hoy se están dadas lo que hemos estudiado un poco la Biblia, nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Pero hubo otra diferencia en contraste con los excesos de los reavivamientos anteriores. Ella recordó que entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas, engaños que Satanás introdujo en el otoño de 1844. De hecho, esa vez fue una manifestación gloriosa del poder divino aparentemente. ¿Qué pasaba en esa fecha? El Señor podría haber venido poco después si se hubiera llevado a cabo todo lo que era. Porque lo que sucedió fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. El mundo había recibido una advertencia sin precedentes acerca del pronto regreso de Cristo Jesús. A través del mensaje, para alguna gente ese mensaje de los 3 ángeles es un poco raro, pero si usted lee el mensaje del primer ángel y el segundo, llevándolos a cabo tal como dice la Biblia, hubieron muchas estaciones misioneras en la tierra. El movimiento se extendió por todo el país con una marea creciente, cerca de 100,000 almas. Solo en Nueva Inglaterra se prepararon para encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos.
el poder, digamos así, suavizador de sojuzgar el Espíritu Santo cambiaba los corazones. La gente estaba eufórica. Sin embargo, de esa gran cantidad de gente que creían que el 22 de octubre de 1844 llegaba Cristo Jesús. Por eso muchas personas perdieron totalmente la esperanza en Cristo. Algunos repudiaron su experiencia y otros asumieron prácticas fanáticas. Se acarrearon vergüenza sobre los demás seguidores de Cristo. Y profesos se separaron. No querían saber más de religión. Pero retrocedamos el tiempo. ¿Qué sucedió? Después de que Jesús fue al cielo, hubo un despertar tremendo. Hasta el año 95 más o menos dijimos, después de Cristo. Pero después fue en picada. Pero en este tiempo, del siglo XVI, XVII, XVIII, hubo un reavivamiento. Y terminó en esto el chasco de 1844. Muchos de los que habían trabajado unidos en la obra de 1844, si hubieran podido recibir el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado con el poder del Espíritu Santo, como hoy en día estamos tratando de que esto suceda pronto, el Señor había actuado poderosamente por los esfuerzos de estas personas. Pero apenas revivieron el chasco, desapareció toda la euforia. Y ahí volvieron otra vez las iglesias evangélicas a levantar vapor por diferentes partes de la tierra. Entonces, mis hermanos, esos raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Miren lo que vamos a tratar de continuemos, sigamos. Años haría de que los habitantes de la tierra habrían sido avisados de que Cristo iba a venir. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo, pero si hubieran seguido los lineamientos que son verdaderamente de lo que es la lluvia tardía del Espíritu Santo, es la que estamos esperando hoy en día. Entonces, el mensaje del tercer ángel no fue proclamado en el momento en que Cristo permitió el chasco. El chasco de 1844, el 22 de octubre. Muchos se separaron. Solo quedó un pequeño grupo de la iglesia adventista, que no era la iglesia adventista en ese momento, de 50. Ese fue el promedio. La mayoría se resistía a la verdad del sábado, no la quisieron aceptar. Estoy llegando a un punto de decirles de dónde nació nuestra iglesia. Escuche bien, solo 6 semanas antes del 22 de octubre del 1844, uno de los periódicos principales justificó el rechazo del sábado con estas palabras. Escuche bien, vamos a seguir adelante. Muchas personas han ejercitado, nos dice este escrito, profundamente con respecto a una supuesta obligación de observar el séptimo día. Pero nos sentimos irresistiblemente inclinados a concluir que no existe una porción de tiempo especial por la ley que requiera que los cristianos
aparten el día sábado para santificarlo. Sin embargo, dice el escrito, el Espíritu de Dios volvería a intentar a despertar a su iglesia para terminar la obra, venir ya Cristo hubiera venido, hermanos, amigos, pero nosotros mismos, con nuestro proceder, con nuestra duda. Entonces dice esta parte, sin embargo, dice el Espíritu de Dios, volvería a intentar despertar a su iglesia para terminar la obra, que es lo que estamos haciendo ahora el Señor, para que Cristo pudiera regresar por los suyos, por los que verdaderamente son cristianos. Ahí surge, estamos ahora pasando por la iglesia de la Odisea. Las pocas personas que sobrevivieron del gran chasco en 1844 decidieron permanecer fieles en lo que habían afirmado, digamos, la profecía bíblica en forma tan inconvertiblemente y creyeron que su error estuvo en el acontecimiento y no en la fecha profética, pasar del lugar santo al lugar santísimo, y era correcto. Esta convicción, nos dice un escrito, abrió las puertas a fin de recibir más luz de la palabra de Dios. De modo que la manada pequeña, como dice Lucas, la manada pequeña, ese grupo de personas que verdaderamente guardan los mandamientos de Dios, siguen los lineamientos, estudió, oró y oró y siguió estudiando. Entonces, para fines de esa década, el ministerio de Cristo en el santuario sobresalió el día de reposo, que era el sábado, y la no inmortalidad del alma, junto con el espíritu de profecía, se convirtieron en pilares teológicos del remanente de la iglesia adventista. Pareciera irónico, pero somos la iglesia remanente del mundo, la que sigue los lineamientos de Jesús. Que vemos todavía muchos pecadores, sí, pero eso está ahorita conjuntándose el tiempo del fin. Ya hoy se vino el fin, el mensaje del tercer ángel tiene que ser dado. En consecuencia, el sábado se convirtió en un tema importante para este remanente. Hay una parte del escrito que dice, pero parece que la atención puesta en el sábado desplazó la atención adecuada para alimentar a los creyentes en el crecimiento espiritual. Repito, pero parece que la atención puesta en el sábado, por medio de la iglesia adventista, desplazó la atención adecuada para alimentar a los creyentes en el crecimiento espiritual. Dice la sierva del Señor Elena G. White, en mayo de 1856, recibí una visión acerca de la condición del remanente. Al escribir al respecto, comparo la situación actual con la de noviembre de 1844. Dice así, reinaba entonces un espíritu de consagración, ahora ausente. ¿Qué le ha sucedido al pueblo de la profecía? Que ser el pueblo peculiar de Dios. Dice, escribe así, vi la conformidad con el mundo, de falta de voluntad para sufrir por la verdad. ¿Qué quiere decir sufrir por la verdad? No queremos llevar los lineamientos tal cual son. Convertimos a la iglesia en un deslizamiento de que casi ya se parece a cualquiera de las otras iglesias. ¿Qué ocurrió? Los adventistas del séptimo día, escriben, estaban volviéndose apáticos, mundanos,
laodicenses. Al igual, lea en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de la Odisea. Se va a dar cuenta que es en la odicense. Nos creemos que tenemos todo y no tenemos nada. Al igual que el mundo cristiano escribió que lo rodeaba, la revolución industrial y las vastas oportunidades ofrecidas en una tierra, fíjese bien, en una tierra virgen y medida a la gente que trasladaba del oeste al este. Era tan abundante los movimientos que muchos se volvieron ricos con relativa facilidad. Los metales, el oro, la plata, el carbón y cuántas cosas en Estados Unidos. Se volvió un emporio de grandeza en Norteamérica. La invención del ferrocarril, el telégrafo, cuántas cosas fueron surgiendo. ¿Quién se las proveyó? Dios, para levantar un pueblo, pero un pueblo que no respondió. Junto con el descubrimiento del oro en California, por ejemplo, la época dorada de California, todo contribuyó a una era de prosperidad sin precedentes. Mire lo que es hoy Estados Unidos, es la primera potencia del mundo, que anda toda desmantelada, pues lógico, y va a seguir. En su discurso inaugural, el presidente James Buchanan declaró que debido al éxito sin igual de los Estados Unidos, nunca antes ninguna nación se había sentido tan avergonzada por un superávit tan grande en su tesorería. El historiador religioso Warren Candle no podía haber sido más claro. Dijo así: los hombres se olvidaron de Dios por la búsqueda del oro y el dinero. Esto afectó a un mundo religioso en general y a los fieles adventistas en particular. Atrofió, el remanente se aflojó todito. ¿Y cuál es el remanente? La iglesia adventista. Continúa el escrito diciendo: cuando los adventistas sabáticos de Nueva Inglaterra se fueron al oeste en busca de mejores oportunidades, perdieron la visión del pronto regreso de Cristo y se volvieron egocéntricos. Hasta los pastores competentes perdieron de vista la meta, como en el caso de J.N. Longabuch, quien una vez situado en Walcott, Iowa, se dedicó al trabajo de la construcción en vez de predicar como él lo hacía. Y despertó la triple reprensión severa y actualmente famosa de la profecía. ¿Qué haces aquí, Elías? Hermanos, a fines de 1855, Elena G. White recibió una visión en la que ella vio que el Espíritu del Señor ha estado apartándose de la iglesia poco a poco, porque el pueblo de Dios había confiado demasiado en la fuerza de los argumentos materiales. Dice el escrito de la Review and Herald: el 9 de octubre de 1856 publicó un artículo en el que se preguntaba por primera vez si el mensaje a la Odisea estaba dirigido a aquellos que profesan el mensaje del tercer ángel. Claro que sí, a esos eran. Pero ella hacía la pregunta, y no a los cristianos en general. El artículo de Jaime White fue seguido por otro a la semana siguiente, en el que concluía que la iglesia laodicense es representada por la iglesia de Dios en la actualidad, y sigue siéndolo. 2 semanas después, David Hewitt respondió con un llamado a las familias, los hijos e incluso a los predicadores a permitir que Jesús entre
corazones. Y terminó ¿con qué? Que el que es, dice, que el que esto escribe le permita entrar. La respuesta del campo de electrificante, escribió Arthur White. Antes del fin de mes, el remanente insípidamente había aceptado esta nueva luz, aunque pasarían otros 6 meses antes de que Elena G. de White le publicara algo al respecto. Entre noviembre de 1856 y diciembre de 1857 aparecieron 348 artículos en la Review and Herald sobre el mensaje laodicense. La mayoría de los escritos por miembros laicos, en porcentaje muy elevado, consideraron que solo unos 2.500 miembros componían toda la iglesia en aquellos años. Imagínense. O sea, el enemigo se metió a dañar la iglesia remanente. Y la ha ido destruyendo poco a poco, poco a poco. Continúan lo que dice el Review and Herald. Sin embargo, el reavivamiento causado por el llamado de Jesús, el testigo verdadero, el testigo fiel, no duró. Para el verano de 1857 habían señales de que muchos no habían prestado atención al mensaje de la Odisea. En el número de la Review and Herald del 29 de noviembre de 1857 contenía un artículo en el que contaba acerca de una visión en 2 grupos. Uno oraba fervientemente, compartía la verdad con gran poder debido a que esperaban la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte clamor del tercer ángel. Pero el otro no participaba de las obras de agonizar y suplicar, y finalmente se extravió todo. ¿Por qué? El testimonio del testigo verdadero, el testigo fiel, ni siquiera había sido considerado a medias. ¿Se dan cuenta cómo ese reavivamiento se fue muriendo, apagándose? En 1859, dice la historia, dio un claro testimonio de cuánto y por qué el reavivamiento y la reforma no ocurrieron como el Espíritu Santo lo había planeado. Dice el escrito de mensajes de la sierva del Señor: se me mostró que el testimonio de los laodicenses se aplica al pueblo de Dios en la actualidad, a nosotros los adventistas. Y la razón de que no se haya llevado a cabo una obra mayor es debido a la dureza del corazón de los feligreses. Pero Dios le ha dado un tiempo al mensaje para que haga su obra. Y ahora la estamos haciendo, hermano. Estamos trabajando en eso. Era necesario que muchos conocieran de dónde venimos, si somos verdaderamente un remanente o no somos el remanente. Somos la iglesia remanente, pero no hemos logrado concatenar con profundidad los cimientos de la iglesia. Hasta ahora hay lo que se llama el fuerte pregón. Cuando se presentó por primera vez, indujo a un profundo examen de conciencia de la iglesia. Se confesaron los pecados unos a otros y el pueblo de Dios se despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte clamor del tercer ángel, o el fuerte pregón. Pero como no vieron que la poderosa obra se cumpliese en poco tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje, se aflojaron. Dice ella, escribe: vi que este mensaje
no llevaría a cabo su obra en pocos meses. El problema con los creyentes estribaba en sus expectativas. Algunos meses no serían suficientes para ellos, para abarcar todo, la obra que tenía el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba en mente en Dios, en Jesús mismo, perdón. Continuó diciendo que el Espíritu deseaba capacitarlos, escribe la sierva del Señor, para el fuerte clamor del tercer ángel, y que Dios había enviado ángeles por todas direcciones para preparar los corazones, porque los ángeles están desesperados porque esta obra termine. Ver el pecado que hay en el mundo. Su misma iglesia remanente ha sido infiltrada por otras iglesias. Entonces, se han enviado ángeles con el propósito de preparar al mundo para la verdad. Quizás sea así. Pero la iglesia siempre ha tratado de tener su reavivamiento de los laicos. Se entiende que los laicos van a ser los que van a terminar la obra final. Aquellos que verdaderamente amemos este mensaje. Hay un escrito que dice, el 23 de septiembre de 1857, en la iglesia de la calle Fulton, en el centro de Nueva York, Jeremy Lafayette había sido contratado como misionero para llevar a los empresarios de la ciudad del mensaje. Al no saber exactamente cómo hacerlo, imprimió volantes, dice, que anunciaban reuniones de oración a mediodía. Mire qué interesante esto que les voy a contar. Con el título, ¿con qué frecuencia debiera orar usted? El primer día se reunieron 6 hombres. En un mes, ya en el mes asistían 100 personas. 6 meses después, 50,000 personas se reunían todos los mediodías para orar en la iglesia de Nueva York. Y así en otras iglesias también que seguían el mismo principio. Las fábricas mismas, oiga bien, que cómo Dios ha querido reavivar a su pueblo. Pero hoy sí, con la ayuda de Dios, vamos a levantar a un pueblo correcto. Las fábricas mismas, continuando con lo de Nueva York, comenzaron a hacer sonar los silbatos a las 11:55 a.m. ¿Para qué? A fin de que permitir los obreros corrieran hasta la iglesia más cercana que tenían para orar, y luego allí el silbato volvía a sonar a las 1:05. Fíjense bien, para febrero de 1858, las conversiones en Nueva York solamente ascendían a 10,000 por semana. Los informes, dice, de los diarios de Nueva Inglaterra revelaban que habían adultos inconversos en muchas ciudades. Se estima que el reavivamiento de 1857 a 1859 llevó a la conversión a más de 1,000,000 de personas en los Estados Unidos. 1,000,000 de personas buscando desesperadamente a Jesús para que volviera a la tierra. Una revista religiosa ofrecía el siguiente panorama del reavivamiento, diciendo así: nunca se ha visto un momento como el cual, desde los días de los apóstoles, por el reavivamiento, el abatimiento de los negocios, la caída de Mamón, Dios del dinero, la conversión ha llegado al corazón y a la conciencia de millones de personas en nuestro país con un poder que parece irresistible, que aviva el clamor ferviente y simultáneo de miles. La pregunta es entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Predicar el mensaje.
Las grandes ciudades y pueblos en general, desde Maine, volvemos a Estados Unidos hasta California, participan en esta obra extraordinaria y gloriosa en aquel tiempo. Investigaciones recientes han demostrado, dice el Espíritu de Profecía, que el reavivamiento de las reuniones de oración, como a veces se le conoce, causó un impacto universal, aunque carecía de una organización central. El despertar se difundió a docenas de ciudades en la costa oriental, en el sur, en la frontera occidental, al igual que en Canadá, Irlanda, en el Imperio Británico, Jamaica, el sur de la India, China, Japón, Indonesia, Uganda, Sudáfrica, Escandinavia, Alemania, Ucrania. Influyó en muchos países, cantidades de países, influyó un despertar sobre cientos de pastores y futuros misioneros y revolucionó la vida de los jóvenes estudiantes de todo el mundo. Lo hizo. Hoy es un desastre los estudiantes. Dios sabe lo que estaba haciendo, despertando al mundo con el objeto de que recibiera el mensaje del tercer ángel. El mundo no quiso. Y sigue todavía rebelde. Estamos luchando por predicar el mensaje del tercer ángel en el mundo entero. Ya pronto va a haber, porque lo promete, la palabra de Dios lo promete. Y habrá un reavivamiento cual nunca ha visto. Entonces Dios estaba despertando al mundo, dijimos, con el objeto de que recibiera el mensaje del tercer ángel. Pero la iglesia remanente no había respondido de todo corazón el llamado de la Odisea. Ya dijimos que fue efectuado entre el año 1856 y 1857. El fracaso de la iglesia fue su renuncia a preservar lo que Cristo quería. Años después, sucedieron muchas otras cosas. Las vamos a saber más adelante. Pero hoy necesitamos conservar nuestra fe, nuestro amor, nuestra entrega y predicar este mensaje. Vale la pena que Cristo murió un día por estas cosas y que hoy se revive su mensaje. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos.